pantalla, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver curvas de rendimiento en perfiles aerodinámicos. Entonces, los perfiles aerodinámicos, ¿verdad? Los perfiles aerodinámicos se caracterizan, es decir, se describen de una manera numérica, ¿verdad? Con curvas CL versus alfa y CD versus alfa. Entonces, nótense que para empezar, si vamos a describir numéricamente el rendimiento de un ala, vamos a describir su sustentación y su arrastre. Ahora, vamos a describir lo que le pasa al ala infinita, ¿verdad? Ya después se harán los ajustes a un ala real, ¿verdad? De determinada forma. Entonces, estos estudios son nada más considerando la sección transversal, sin considerar envergadura, cuerda y nada de eso. Ahora bien, obviamente vamos a ver cómo se describe la sustentación versus ángulo de ataque y el arrastre versus ángulo de ataque. Recuerden que el ángulo de ataque es la inclinación del ala con respecto al flujo uniforme incidente. Entonces, entre más inclinada esté un ala, uno va a tener más sustentación. Pero también es cierto que entre más inclinada esté el ala, pues también algo le va a pasar al arrastre. Y vamos a hablar acerca de eso en unos momentos más. Entonces, los perfiles aerodinámicos se caracterizan, es decir, se describe numéricamente su desempeño con gráficas, sustentación versus ángulo de arrastre y sustentación versus ángulo de ataque y arrastre versus ángulo de ataque. En ambos casos, alas infinitas, y en ambos casos, tanto la sustentación como el arrastre, en su versión de coeficiente adimensional. Ahora bien, les decía, la caracterización se hace sobre alas infinitas. Y bueno, estos datos simplemente sirven como una referencia. Es para que los datos experimentales los pueda registrar de manera resumida. Porque si no son muchas variables, es imposible apuntar los datos experimentales de todos los casos. Entonces, de manera resumida, esa es la manera más económica de guardar la información. Ahora, en situaciones reales, una vez que uno identifica estas curvas sobre alas infinitas que sirven como referencia, una vez que ya identifiqué la referencia, ahora sí se hacen ajustes considerando la geometría del ala, es decir, considerando su envergadura y su cuerda, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esos efectos de la envergadura y de la cuerda me permiten estimar el efecto agregado de aquello que ocurre en los extremos del ala y que influye sobre el rendimiento global del ala, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver todo esto hoy, si no en parte, y mañana vemos el resto. Ahora bien, vamos a apreciar estas curvas con un ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a ver el perfil NACA 0009 con y sin flap a 60 grados. Ahora, este flap es simplemente una aleta, ¿verdad? Algún tipo de aleta que se despliega, ¿verdad? En ciertas condiciones. Ahorita vamos a ver por qué ciertas alas tienen esta aleta, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que tienen un ala, ¿verdad? Y esta ala, su línea de cuerda tiene cierto ángulo de ataque con respecto al flujo uniforme incidente. Ahora, esta ala es de este tipo, ¿verdad? NACA 0009. 00 significa que es simétrico, que el perfil no está flexionado. Y 09 significa que el espesor máximo es el 9% de la longitud de la cuerda, ¿verdad? A eso se refiere NACA 0009. Como no tiene sufijo, se entiende que el borde anterior tiene un radio de curvatura del 6% de la cuerda y que el espesor máximo está a 4 décimos de cuerda con respecto al borde anterior, ¿verdad? Son las condiciones por default. Cuando no tiene sufijo, esas son las condiciones adicionales de la sección transversal. Ahora bien, si esta ala, ¿verdad? Aquí tiene algún tipo de pasador, ¿verdad? Con algún tipo de placa, ¿verdad? Y esta placa se puede desplegar en ciertas condiciones. Entonces, si se despliega, pues ya tenemos algún tipo, esto es un cilindro, ¿verdad? Es un cilindro y bueno, esa es una placa que se extiende, ¿verdad? Que se extiende. Ahora, esta placa, ¿para qué sirve? Para darme mayor maniobrabilidad. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero lo cierto es que este perfil de ala, típicamente el flap se puede desplegar a 60 grados de apertura, ¿verdad? Entonces, típicamente a 60 grados de apertura.
Entonces, vamos a ver cómo se expresan las curvas de rendimiento. Yo aquí les puse un croquis, pero, bueno, este croquis es porque después voy a hacer una explicación física de qué es lo que está pasando ahí. Pero por ahora vamos a ir a la curva tal cual. El perfil NACA 0009, ¿verdad? Aquí tenemos la curva CL versus ángulo de ataque en grados, ¿verdad? Entonces, si vemos, hay dos curvas. Una con el flap a 60 grados y otra sin flap. Entonces, vemos que son curvas que a partir en 0 grados hay CL igual a 0, ¿verdad? Pero a medida que yo empiezo a inclinar el ala, ¿verdad? Si el ala yo la inclino, ¿verdad? Si aquí está el flujo uniforme, ¿verdad? Y el ala yo la inclino, entonces voy a tener cierto ángulo de ataque. Y a medida que yo aumento el ángulo de ataque, veo que la sustentación va a ir aumentando, ¿verdad? Porque vemos que el CL va aumentando, ¿verdad? El CL va aumentando a medida que yo aumento el ángulo de ataque. Entonces, entre más inclinado esté el ala, más sustentación voy a tener. Pero llega un momento en que eso se acaba, ¿verdad? Llega un momento en que eso se acaba. Ok, me había botado, pero ya estoy de regreso. Ok, entonces llega un momento en que yo inclino el ala y le inclino cada vez más y más, pero llega un momento en que la sustentación se acaba. Ahora, ¿por qué sucede eso? En unos momentos más vamos a hablar acerca de eso. Pero por ahora, la tendencia es, entre más inclino yo el ala con respecto al flujo uniforme incidente, más sustentación voy a tener y eso se ve reflejado en el coeficiente de sustentación. Ojo que esto es el CL infinito, ¿verdad? Se entiende que es el ala infinita, así se cataloga. Bueno, ahora bien, ahora si se fijan, cuando el número de Reynolds es 3 por 10 a la 6, 3 millones, ¿verdad? Llegamos a este punto antes de que empiece a bajar el CL. Pero si yo aumento el número de Reynolds ahora a 6, entonces significa que todavía escala un poquito más antes de bajar. Y si yo aumento el número de Reynolds a 9 millones, ¿verdad? A 9 millones, entonces todavía puedo subir un poquito más antes de bajar. Entonces, entre más grande sea el número de Reynolds, y más grande el número de Reynolds significa más grande la velocidad del flujo uniforme, ¿ah? Porque el ala sigue siendo la misma. Entonces, entre más rápido vaya yo, todavía puedo generar un poquito más de sustentación a ángulos mayores, ¿verdad? Y luego eventualmente se acaba eso. Entonces, al rato voy a hablar acerca de esto, pero esa es la tendencia, ¿verdad? La tendencia es que la sustentación aumenta linealmente con el ángulo de ataque hasta cierto punto. Pero si yo subo la velocidad, puedo aguantar un poquito más antes de bajar. Ahora, esto es lo que pasa sin el flap, ¿verdad? Sin el flap. Ahora, si yo pongo el flap a 60 grados, ¿verdad? Vemos que es la misma curva, pero adivinen qué, ya puedo generar sustentación a un ángulo negativo de menos 12. Entonces significa que cuando yo todavía puedo tener el ala inclinada negativamente con el flap desplegado y cuando el flujo viene así, ¿verdad? Bueno, pues la línea de cuerda ahora tiene un ángulo negativo, ¿verdad? Negativo. Negativo significa dirección contraria, ¿verdad? De tal manera que la sustentación sigue siendo hacia arriba. Entonces, con el flap, ¿verdad? Todavía puedo generar sustentación en ángulos negativos. Y claro, esto sube y sube y sube hasta que se acaba, ¿verdad? Más o menos a un ángulo de 6 grados, ¿verdad? Punto medio entre 4 y 8, ahí se acaba. Entonces, el flap me permite generar sustentación en ángulos entre menos 12 hasta 6, ¿verdad? Y sin flap, me permite generar sustentación en ángulos desde 0 hasta más allá de 12, ¿verdad? Entonces ya el flap me permite tener mayor maniobrabilidad, ¿verdad? En ciertas condiciones donde yo tengo que generar sustentación, cuando no hay flap, yo no puedo generar sustentación en esas orientaciones, el flap me puede ayudar a generar sustentación en ángulos más pequeños o negativos, ¿verdad? Porque aún en esos ángulos negativos, aquí es poquita sustentación, pero si yo desplego el flap, pues entonces ya tengo mucha sustentación, ¿verdad? Entonces,
El flap me permite mayor maniobrabilidad. En distintas posiciones puedo mantener una sustentación relativamente alta, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a las gráficas de sustentación. Ahora bien, vamos a hablar del arrastre. Ok, para cada ángulo de ataque, ¿verdad? Para cada ángulo de ataque yo voy a tener cierta sustentación, pero para ese mismo ángulo de ataque voy a tener cierto arrastre. Aquí tenemos arrastre versus ángulo de ataque en grados, ¿verdad? En grados. Ahora, si se fijan, ahora sí, mientras que la sustentación aumenta linealmente con el ángulo, el arrastre aumenta parabólicamente con el ángulo, ¿verdad? Entonces, y nótese que tengo arrastre hasta en ángulos negativos aquí. Entonces, ahora, distintos números de Reynolds, ¿verdad? Me van a dar distintos arrastres, distintas curvas de arrastre, ¿verdad? Ahora, traten de imaginarse qué está pasando. Cuando yo tengo una velocidad baja, incidiendo sobre el ala, ¿verdad? Pues, en ángulos elevados, bueno, a una cierta velocidad baja hay cierta capa límite. Entonces, ¿qué significa? Que aún en ángulo cero voy a tener arrastre. Y efectivamente, aún en ángulo cero, de todos modos voy a tener arrastre. Obviamente, el número de Reynolds, a mayor o menor velocidad voy a tener arrastre distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay fricción sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, voy a tener arrastre distinto a distintos números de Reynolds. Por eso cada número de Reynolds tiene su propia curva de arrastre, ¿verdad? Es por eso. Y obviamente, a medida que yo voy inclinando cada vez más el ala, pues ahora el arrastre va a aumentar parabólicamente. Ahora, ¿por qué aumenta parabólicamente? Traten de imaginarse, recuerden que el arrastre total varía con el cuadrado de la velocidad, ¿verdad? El arrastre es CD por un medio de rho B cuadrada. Entonces, obviamente, ¿verdad? Bueno, de ahí se puede, claro, no es tan directo como eso, hay que hacer algunos cálculos, pero en resumen, ¿verdad? El arrastre va a aumentar parabólicamente con el ángulo de ataque. Y cada número de Reynolds va a tener una curva de arrastre distinto porque cada número de Reynolds tiene distinto nivel de fricción en la superficie, más la estela que se puede ir formando en distintas inclinaciones. Ahora bien, si yo despliego el flap, ¿verdad? Si yo despliego el flap, pues todavía va a haber más arrastre, ¿verdad? Porque si el flujo hace capa límite, pues el flap va a generar una estela, ¿verdad? Va a generar una estela. Entonces, va a generar una estela. Y entre más grande la estela, va a haber mayor arrastre. Entonces, cuando yo tengo un flap desplegado, los niveles de arrastre son mayores que cuando no hay flap, ¿verdad? El CD está más arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí a grosso modo, ¿verdad? Es decir, en pocas palabras, ahí más o menos les describí qué pasa. Entonces, entre más inclinado esté un ala, cada vez va a haber mayor sustentación y también cada vez va a haber mayor arrastre. Simplemente la sustentación aumenta linealmente y el arrastre aumenta parabólicamente. Entre más inclino yo un ala, va a haber más sustentación porque estoy redirigiendo cada vez más el flujo. Estoy generando cada vez más cantidad de movimiento vertical. Mientras que en el arrastre, entre más inclino yo un ala, ¿verdad? Entre más inclino yo un ala, ¿qué es lo que va a pasar? Las líneas de corriente se van a quedar más o menos pegadas al perfil, pero aquí las líneas de corriente se van a abrir tanto, ¿verdad? Si está muy inclinado el ala, las líneas de corriente se abren tanto que aquí se va a generar una zona de alta presión y va a desprender el flujo. Entonces, entre más inclinado esté el ala, más pronto voy a desprender el flujo, más grande va a ser la estela, ¿verdad? Y más arrastre va a haber. Entonces, entre más inclinado esté un ala, más pronto voy a desprender, más arriba voy a desprender el flujo, ¿verdad? Y más arrastre va a haber. Por eso es que el arrastre va aumentando cada vez más a medida que yo inclino más el ala. Ahorita voy a mostrar eso con unos diagramas. Pero bien, ahora bien, en ocasiones hay estos diagramas combinados, ¿verdad? Donde tenemos CL versus CD. Y este es un resumen de estas dos gráficas.
Fíjense bien cómo funciona esto. Y resulta muy útil para uno, ¿verdad? Imagínense que yo estoy volando a 8 grados, ¿verdad? A un ángulo de ataque, el ala está inclinada a 8 grados. Entonces, a 8 grados, pues yo voy a tener cierto CL, ¿verdad? El CL es 0.8, ¿verdad? Pero a esos mismos 8 grados, el CD va a valer cierta cantidad, dependiendo del número de reinos. Vamos a poner el número de reinos 3, ¿verdad? Bueno, pues va a valer 0.01. Entonces, a un CL de 0.8 le corresponde un CD de 0.01. Ok, me había botado, pero estoy de regreso. Entonces les decía, para un CL de 0.8 corresponde un CD de 0.01. Entonces yo aquí digo, bueno, para un CL de 0.8, ¿verdad? Corresponde un CD de 0.01. Y así lo hago para todos los ángulos. Todos los ángulos va a haber un CL y para esos mismos ángulos va a haber un CD. Y si yo uno todos los CL versus CD, pues adivinen qué, voy a generar una curva, ¿verdad? Entonces, entonces para el NACA 009, ¿verdad? Es este, ¿verdad? De hecho, el punto 8 les va a dar, les va a dar por acá, ¿verdad? Entonces, entonces, bueno, para cierto CL va a dar cierto CD, ¿verdad? Y entonces estas gráficas son CL versus CD. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces, ok, vamos a ver. Esa es la manera en que funciona, ¿verdad? Ahora bien, aquí les di gráficas para NACA 009 con el flap o 009 con el flap desplegado. Pero también aquí les doy otra gráfica, el NACA 63009. Esta es una nomenclatura de 5 dígitos. Esta no la vimos, pero si a ustedes les dan este perfil, aquí tienen la gráfica CL versus CD, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienen varias. Ahora, este stall que viene aquí es simplemente el punto final. Viene siendo el punto final donde todo se acaba, ¿verdad? Ahí ese es el famoso stall, donde todo se acaba. Bueno, entonces esa es la manera de interpretar las gráficas. Y aquí les doy otras dos perfiles más, NACA 23015 y NACA 66215. A cierto número de reinos. Entonces, simplemente son distintas gráficas y aquí está la CL versus CD, pero todas se leen de la misma manera, ¿verdad? Entonces aquí están unas gráficas que les voy a subir a la página ya para hacer ejercicios, pero bueno, vamos a una interpretación de los números. Vamos a relacionarlo con una situación física. Entonces, aquí tengo la curva CL versus alfa y CD versus alfa que les acabo de mostrar. Son estas dos, ¿verdad? Simplemente aquí les hice el croquis. Y vamos a analizar 6 casos. Primero, vamos a ver el caso sin flap, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver el caso sin flap, que es esta recta, la recta con los puntos A, B y C. Entonces, para un número de reinos de 3 por 10 a la 6, ¿verdad? Vamos a ver el punto A. El punto A corresponde a 0 grados. Entonces, si nos vamos aquí, el punto A corresponde a un ala que tiene una inclinación de 0 grados. Significa que está horizontal. Entonces, si se fijan, bueno, pues para este flujo no estoy redirigiendo nada, entonces no hay sustentación, ¿verdad? Y vemos que efectivamente la sustentación es 0, pero por otro lado, sí hay capa límite, ¿verdad? Entonces va a haber cierto arrastre. Y entonces, si bien el punto A tiene CL igual a 0, ese mismo punto A, ¿verdad? Ese mismo punto A tiene cierto arrastre y ese arrastre corresponde al arrastre producido por esa capa límite y esta estelita al final, ¿verdad? Ok, vamos ahora al punto B. Vamos a suponer que ahora esa misma ala yo la inclino a 6 grados. Entonces, en el punto B ya tengo más sustentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la incliné a 6 grados. Ahora ya estoy redirigiendo flujo.
entonces ya va a haber más sustentación, ¿verdad? Entonces, efectivamente, este punto está más arriba y hay cierto CL, ¿verdad? Pero si nos vamos al arrastre, vemos que ya aumentó parabólicamente, ya aumentó un poquito. Ahora, ¿por qué aumenta el arrastre? A la hora de que yo inclino el ala, aquí en la parte de atrás ya se empieza a desprender el flujo. Entonces ya hay una estela mayor de la que había antes. A pesar de que la fricción es más o menos la misma, lo cierto es que esto va a generar más estela. El hecho de que en el punto trasero, punto posterior, se separan más las líneas de corriente, se generan zonas de alta presión donde el flujo ya no aguanta y se desprende. Entonces esto va a tener una estela más grande que esta de acá. Y eso se va a ver reflejado en mayor arrastre en el punto B. Ahora, si nos vamos hasta el punto C, ¿verdad? Ya cuando está a punto de perder sustentación, digamos más o menos como en 12 grados, ahora incliné más el ala y estoy redirigiendo más el flujo. De hecho, este punto C, estrictamente hablando, ¿verdad? Sería cuando ya se acabó todo. Más o menos sería aquí, ¿verdad? Ahora, cuando se acaba todo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se acaba todo es porque este punto, a medida que yo inclino más el ala, este punto de desprendimiento se corre más al frente. Se corre más al frente, entre más lo incline yo. Y va a llegar un momento en que se va a desprender en la punta. Está tan inclinado esto que la línea de corriente que sigue el contorno, con la línea de corriente inmediatamente un poquito afuera, ¿verdad? Se abre en tanto que se genera una zona de alta presión y prácticamente el flujo se desprende en la punta. Y cuando eso ocurre, adivinen qué, ya no estoy redirigiendo nada. Entonces ya lo incliné demasiado y se acabó la sustentación, ¿verdad? Entonces esto está más o menos en 12 grados, ¿verdad? Obviamente antes de esto todavía estoy redirigiendo algo, ¿verdad? Todavía estoy redirigiendo algo, pero ya casi es nada, ¿verdad? Entonces ya cuando llego a este punto ya se acabó todo, ¿verdad? Ahora bien, no voy a borrar esto. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a ver ahora el arrastre. En el punto C ya estoy más, realmente este punto C lo debía haber puesto, bueno, aquí a 12 grados, ¿verdad? Estrictamente hablando, ¿verdad? Esta curva ya terminaría más o menos aquí, ya no habría más, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente seguí la forma parabólica. Pero ya en el punto C aquí ya acaba, ¿verdad? Porque después de esto, pues ya prácticamente no hay vuelo. Entonces, en el punto C, el arrastre es mayor que antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estela es más grande. Entonces, esto va aumentando parabólicamente, ¿verdad? Va aumentando parabólicamente y ya cuando yo pierdo sustentación es cuando tengo el máximo arrastre posible de todos para ese número de Reynolds. Entonces, bueno, ahí está descrita la situación. Y aquí está el texto de todo lo que les acabo de decir. Vamos ahora con la parte del flap. La parte del flap, vemos que a menos 12 grados hay sustentación cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues, cuando yo tengo el flap desplegado, yo tengo un ángulo negativo, ¿verdad? El ángulo negativo es menos 12 grados, ¿verdad? Menos 12 grados en esta dirección. Pero, si se fijan ustedes ahí, ¿verdad? El flujo llega horizontal y sale horizontal. Entonces hay sustentación cero. No hay sustentación ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces es sustentación cero. Entonces a menos 12 grados hay sustentación cero. Ahora bien, si yo sigo inclinando el ala y ahora llego a 0 grados de inclinación, veo que tengo bastante sustentación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ya cuando está horizontal, ¿verdad? Este despliegue de acá está inclinando el flujo hacia abajo, ya en conjunto, ¿verdad? Entonces ya generó bastante sustentación, estoy redirigiendo bastante flujo. Entonces por eso es que tengo el CL elevado. Y otra vez, si llego al extremo, más o menos alrededor de 6 grados, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Más o menos en 6 grados, pues ahora ya empiezo a inclinar esto positivamente y adivinen qué, ya se empieza a desprender el flujo en la parte de atrás. Y ya cuando llego a 12, ya el desprendimiento ocurre en la punta. Y otra vez, ya no estoy redirigiendo nada, aquí se pierde sustentación. Entonces, en el punto F, ¿verdad? Prácticamente ya acabé. Ahora bien, vamos a hablar del arrastre. Si se fijan, aquí el arrastre es bastante elevado en las tres posiciones. Y la razón de eso es simplemente porque tengo mucha estela. Tengo mucha estela. Cuando el flap está desplegado,
hay mucha estela, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que el arrastre ya está muy elevado. Ahora, en menos 12 grados, tengo mayor arrastre que en 0 grados. Y la razón de eso es porque aquí voy a tener más estela que en este caso, ¿verdad? Por eso es que el arrastre, por eso es que el arrastre baja un poquito, ¿verdad? Y luego vuelve a subir. Simplemente porque distintas inclinaciones van a dar distintos tamaños de estela, ¿eh? Pero bueno, esa es la manera de describir lo que está pasando ahí. Ahora, ese es el ala infinita, es sin tomar en cuenta el efecto de los extremos. Bueno, entonces ahí está una explicación más o menos de lo que está pasando, ¿verdad? Digamos en términos muy simples, ¿verdad? Esto es lo que está pasando ahí. Es la manera de interpretar esos números, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces ahí están las gráficas, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de pérdida de sustentación y velocidad mínima de vuelo. Les decía, en la posición de máxima inclinación, ¿verdad? Máxima inclinación, es decir, esos puntos de pérdida de sustentación donde ocurre esto, ¿verdad? Son esos puntos donde se acaba la sustentación, Ahora bien, esos corresponden a los puntos de máxima inclinación de perfil en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, no puedo inclinar el perfil más que eso porque pierdo el vuelo, pierdo la sustentación. Entonces, en este punto, ¿verdad? Es cuando prácticamente yo ya llegué al máximo, ¿verdad? Es cuando ya llegué al máximo. Ahora bien, cuando yo estoy volando a esta inclinación, ¿verdad? Esto implica que yo requiero menos velocidad de flujo uniforme para generar la fuerza necesaria para mantenerme a flote. Fíjense bien, en un ala, uno lo que busca es redirigir el flujo. Con eso uno genera sustentación. Obviamente, entre más rápido voy, más flujo, más cantidad de movimiento estoy redirigiendo verticalmente y más sustentación genero. Entonces, entre más rápido voy, mayor cantidad de movimiento vertical genero y más sustentación va a actuar sobre el ala. Entonces, pero por otro lado, entre más inclinado esté yo, más sustentación genero para una velocidad dada. Entonces, si yo estoy en máxima inclinación, donde todavía estoy volando, ¿verdad? Es decir, un punto justo antes de que ocurra esto, entonces yo voy a requerir la menor cantidad de velocidad para generar la mayor cantidad de sustentación, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, entre más rápido puedo levantar aviones cada vez más pesados, porque entre más rápido voy, más sustentación genero. Entonces, si yo vuelo a una inclinación máxima, esa es la velocidad mínima que yo requiero para generar vuelo, para generar flotación, para generar la sustentación necesaria para vencer el peso. Entonces, cuando yo estoy a esta inclinación máxima, estoy generando el CL máximo, ¿verdad? Ahora bien, entonces a todo perfil aerodinámico le corresponde un ángulo de ataque suficientemente alto donde la capa límite se desprende apenas pasa el borde anterior. Es decir, todo perfil aerodinámico tiene un valor CL máximo. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, cuando esto ocurre, se forma una gran estela y el perfil es incapaz de redirigir el flujo con su contorno. Entonces, una vez que yo sobrepaso esto, ya se acabó todo. Ya pasa esto y pierdo sustentación. Se dice que el perfil ha perdido su sustentación a este ángulo de ataque. En general es a un ángulo de ataque ligeramente mayor al máximo, ¿verdad? O sea, justo antes de crear esa curva ya final. Ahora, la pérdida de sustentación ocurre en una alfa ligeramente mayor al ángulo de ataque correspondiente al CL máximo. Entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? El ángulo máximo es el punto de CL máximo. Uno después, un poquito después, ya se acabó. Esto es cuando ya hay pérdida de sustentación, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo quiero saber
¿cuál es la velocidad mínima que yo requiero para mantenerme a flote? ¿Verdad? Entonces, yo me tengo que basar en este ángulo máximo, porque este ángulo máximo es el que me genera el CL máximo. Y si yo tengo un CL máximo, voy a requerir una velocidad mínima para generar la fuerza de sustentación mínima requerida para mantenerme a flote. Pero bueno, vamos a expresar eso que les acabo de decir con números. Entonces, la velocidad mínima de vuelo en condición de vuelo permanente es la siguiente. Vuelo permanente significa un vuelo horizontal que ni se acelera ni se disminuye, ¿verdad? Simplemente es una línea horizontal que de algo que está manteniéndose a flote. Entonces, si yo voy a cierta velocidad, yo voy a generar cierto arrastre. Ya vimos esto y vimos ejercicios de esto, ¿verdad? Es decir, mis motores, los motores de mi avión, tienen que generar la suficiente potencia, ¿verdad? Para vencer el arrastre. Ya hicimos ejercicios de esto, ya hicimos un ejercicio de esto en clase. Entonces, si yo quiero viajar a cierta velocidad, tengo que vencer cierto arrastre viajando a esa velocidad. Entonces, mis motores tienen que generar cierta potencia. Ahora bien, si yo voy a esa potencia venciendo este arrastre a cierta velocidad, bueno, pues entonces voy a redirigir el flujo hacia abajo, generando la sustentación necesaria para vencer el peso, ¿verdad? Ahora bien, esta potencia, ¿verdad? Al actuar sobre el avión, va a generar cierta fuerza de propulsión. Y si esta fuerza de propulsión es igual a la fuerza de arrastre, suma de fuerzas es igual a 0 en la trayectoria horizontal. ¿Y eso qué significa? Que voy a velocidad constante. Entonces, vuelo permanente significa velocidad constante. Velocidad constante significa propulsión igual a arrastre, ¿verdad? Y significa sustentación igual al peso. Si sustentación es igual al peso, no hay aceleración vertical, significa que estoy en línea horizontal. Si propulsión es igual a arrastre, significa que estoy volando a velocidad constante hacia adelante. Bueno, ahora bien, nosotros vimos que la fuerza de sustentación, nosotros definimos el coeficiente de sustentación como L sobre todo esto, ¿verdad? L sobre un medio de ρ cuadrada por el área tangencial es el CL. Entonces, de ahí despejo la fuerza de sustentación. L es igual a CL por todo esto. Ok, ya tengo el despeje de la fuerza de sustentación en función de CL. Y CL, para cierto perfil de ala, puedo buscar cuánto vale el CL para cierto ángulo de inclinación del ala, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que hay cierto CL de acuerdo a la geometría del ala que estoy buscando y a la inclinación del ala que estoy usando. Entonces, una vez que yo identifico el CL de la condición de mi vuelo, ¿verdad? CL por un medio de ρ cuadrada por A, área tangencial del ala, me va a dar la fuerza de sustentación. Pero si yo estoy volando en condición de vuelo permanente, es decir, velocidad de crucero, ¿verdad? Entonces, la sustentación tiene que ser igual al peso para mantener una trayectoria horizontal. Entonces, L es igual a W. W es el peso del avión, ¿verdad? De hecho, aquí lo tengo. Peso. Entonces, yo de aquí puedo despejar B cuadrada. Puedo despejar B, ¿verdad? Entonces yo despejo B en función del peso del avión. Y entonces, esta fórmula me dice, hey, tú quieres cargar un avión de tal peso, con estas alas de cierta área tangencial, con estas alas con cierto perfil y cierto ángulo inclinado, volando en aire de cierta densidad. Bueno, pues esta es la velocidad que tú requieres para ir a ese vuelo horizontal, ¿verdad? Para mantenerte a flote horizontalmente, ¿verdad? Entonces, la velocidad de vuelo tiene que ver con el peso del avión, con el área de las alas, con la geometría del ala, la inclinación del ala y con la densidad del aire en el que yo estoy flotando. Ahora bien, si se fijan en esta fórmula, el peso del avión, una vez que yo estoy volando, el peso del avión no se puede cambiar. El área tangencial del ala podría cambiarse si se despliega ciertos mecanismos, ¿verdad? Se puede hacer un poquito más grande, pero vamos a suponer que esto lo mantenemos constante. Entonces, fíjense bien, la densidad del aire, si yo estoy volando a cierta altura, también ya está dada, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo único que cambia es el CL. Si yo estoy utilizando cierto perfil de ala, si yo cambio la inclinación del ala, yo voy a cambiar la velocidad
que yo requiero para volar horizontalmente a velocidad constante. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la velocidad mínima que yo requiero para mantenerme en vuelo horizontal? Esa es la velocidad que yo requiero para mantenerme en vuelo horizontal para este peso, esta ala y este aire. Bueno, ahora, si CL sube con el ángulo de ataque, entonces a lo mucho puede subir hasta un CL máximo. Entonces, si yo utilizo un CL máximo, entonces eso me va a dar un B mínimo. Entonces, la velocidad mínima que yo requiero para un vuelo horizontal en un avión, ¿verdad? Está dado por la misma fórmula, pero con el CL igual al CL máximo. Entonces, el dato del CL a un ángulo máximo, ¿verdad? Es un dato que a mí me sirve para determinar la velocidad mínima de vuelo. La velocidad mínima que yo requiero producir en este avión para mantener un vuelo horizontal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque entre más potencia yo le dé a mis motores, mayor velocidad voy a tener hacia el frente, ¿verdad? Entonces, si yo conozco la velocidad mínima de vuelo, pues ya establezco yo la potencia que deben de proveer mis motores. Mis motores por lo menos tienen que proveer una potencia correspondiente a una velocidad mayor a esta. Entonces, uno calcula la velocidad mínima de vuelo de un avión de cierto peso porque los motores deben de proveer la potencia para viajar a esta velocidad. Entonces, obviamente, ¿verdad? Si yo voy a escoger los motores de un avión, yo tengo que escoger una potencia tal que esté por encima de la velocidad mínima. Ahora, ¿qué es lo que me mantiene a flote? Las alas. Entonces, el CL máximo del perfil de ala que yo escoja, yo escojo un perfil de ala, automáticamente estoy escogiendo una gráfica con un CL máximo. Entonces, a la hora de escoger un perfil de ala, yo estoy escogiendo el B mínimo y estoy escogiendo la potencia que el motor debe de tener, que debe de sobrepasar, ¿verdad? Para mantener un vuelo horizontal. Entonces, la velocidad mínima de vuelo es un parámetro importante, ¿verdad? Ya en aeronáutica, porque este dato me dice qué potencia requiero yo, ¿verdad? Para volar horizontalmente. Recuerden que la velocidad tiene que ver con el arrastre y la potencia tiene que vencer el arrastre. Entonces, si yo conozco la velocidad mínima, yo conozco la potencia mínima para mantener esto a flote. Entonces, mi motor debe proveer esa potencia y más, ¿verdad? Pero ya conozco el tope mínimo de la potencia que los motores del avión deben de tener. Bueno, entonces, moraleja, yo escojo un perfil de ala, automáticamente estoy escogiendo una gráfica. Esa gráfica tiene un CL máximo. Ese CL máximo me va a indicar la velocidad mínima requerida para cargar un avión de cierto peso con ciertas dimensiones de ala. Y una vez que yo tengo esa velocidad mínima, ya puedo determinar la potencia que deben tener mis motores para mantenerme a flote, ¿verdad? Entonces este dato es importante porque me indica qué tipo de motor necesito yo para volar este avión de este peso. Ok, ahora vamos a ver, por lo menos vamos a ver de qué se trata la corrección de alas finitas. Y ya el día de mañana hacemos un ejercicio. Fíjense bien, cuando yo tengo un flujo sobre un ala, las líneas de corriente, ¿verdad? Convergen en la parte de arriba y divergen. Convergen en la parte de enfrente, divergen en la parte de atrás. Aquí como que se acercan un poquito y aquí como que se alejan un poquito, ¿verdad? Pero bueno, dependiendo de cuánto se alejen, de cuánto se acerquen y cuánto se alejen de la superficie, es la velocidad que resulta. Y si yo aplico la ecuación de Bernoulli a esta línea de corriente, ¿verdad? Inmediatamente afuera, recuerden que en la ecuación de Bernoulli la energía se mantiene constante. Entonces, la suma de P sobre ρ más B cuadrada sobre 2 más GZ, ¿verdad? Esa es la energía que se mantiene constante sobre una línea de corriente. Entonces vamos a escoger la línea de corriente que pasa inmediatamente afuera de la capa límite, inmediatamente afuera de la zona de fricción. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos eso, ¿verdad? Si nosotros conocemos cómo
la energía potencial varía muy poquito. El cambio de elevación de la línea de corriente, si bien existe, ese término comparado con los otros dos es mucho más pequeño. Entonces podemos ignorarlo por ahora, ¿verdad? Nada más para explicar qué es lo que está pasando. Ahora bien, si las líneas de corriente convergen en la parte de enfrente, entonces significa que para conservar caudal entre estas dos líneas de corriente, ¿verdad? Para el caudal que pasa ahí en medio, ¿verdad? Si convergen líneas de corriente, la velocidad sube. Y si la velocidad sube, la presión tiene que bajar, porque la suma de esos dos términos se mantiene constante. Recuerden, la energía se mantiene constante sobre una misma línea de corriente. Entonces, yo simplemente al observar cómo se acercan o se separan líneas de corriente aquí, yo puedo estimar que el flujo se acelera y se desacelera y que la presión baja y luego sube. Entonces yo puedo más o menos estimar la distribución de las presiones, ¿verdad? Y bueno, entonces yo al estimar la distribución de las presiones, ¿verdad? Yo hago lo mismo arriba y hago lo mismo abajo. Y de ahí voy a tener una distribución de presiones en la parte de arriba y voy a tener una distribución de presiones en la parte de abajo. Y vemos que presión por área, ¿verdad? Toda esta área, ¿verdad? Presión por área, la suma de presión por área de todas las superficies de abajo me van a dar unas fuerzas hacia arriba. Y la suma de presión por área de la superficie de arriba me da unas fuerzas hacia abajo. Pero si yo sumo presión por área arriba y presión por área abajo, al final va a haber una resultante. Y esa resultante es la sustentación, ¿verdad? Entonces, a toda sustentación le corresponde cierta distribución de presiones arriba y abajo. Pero en general hay mayor presión abajo que arriba en todos los puntos del recorrido de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a ocurrir. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque si la presión es mayor abajo que arriba, ¿qué pasa en los extremos? En los extremos ya no hay pared. Entonces el flujo va a querer ir de mayor presión a menor presión, ¿verdad? El flujo va de mayor presión a menor presión. Y entonces este flujo de alta presión va a querer dar la vuelta a la parte de arriba. Y al dar la vuelta a la parte de arriba, como esto está avanzando, pues hay una corriente que viene así, ¿verdad? Entonces, esta corriente que viene así, se lleva estos vórtices, se los lleva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que estoy generando unos vórtices en los extremos. Pero estos vórtices en los extremos jalan al aire hacia adentro, ¿verdad? Jalan al aire hacia adentro, porque es el mismo aire que está conectado al resto del aire, ¿verdad? Entonces, jalan el aire hacia adentro, generando vientos hacia abajo. Entonces, yo genero vientos hacia abajo. Entonces, porque hay mayor presión abajo que arriba, en los extremos, el flujo va a querer escapar de mayor presión a menor presión, y porque esto está avanzando, se generan vórtices, y estos vórtices jalan flujo hacia adentro. Pero ojo, así como jalan hacia adentro acá, bueno, este mismo efecto se hace sentir aquí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que sobre un ala tengo la línea de centros aerodinámicos, donde se concentra la sustentación y el arrastre, ¿verdad? Donde las resultantes de sustentación y arrastre se concentran. Podría decirse así, matemáticamente es equivalente a que si las resultantes actuaran sobre ese punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo aquí tengo la velocidad incidente, entonces sobre el centro aerodinámico, ¿verdad? En el centro aerodinámico, ¿verdad? Justo aquí, ¿verdad? El centro aerodinámico, una cuarta parte de la cuerda, ¿verdad? Como vimos el día de ayer. En el centro aerodinámico yo tengo el flujo incidente, B. Pero a este flujo incidente B se le suma ese viento hacia abajo que se genera en este punto, porque recuerden que el vórtice está jalando corriente. Entonces, justo en el centro aerodinámico se genera un viento hacia abajo en este punto. Vamos a llamarlo W, ¿no? Entonces, bueno, BI le puse aquí, ¿verdad? BI. Entonces, el ala siente un flujo incidente no original, sino distinto, porque se combinan esas dos velocidades. Entonces, el ala lo que siente se concentra en el centro aerodinámico. Y en el centro aerodinámico hay cierto viento hacia abajo
y hay cierta velocidad incidente. Entonces, el ala está sintiendo el efecto combinado de esos dos. Entonces, el ala está sintiendo la velocidad resultante. La está sintiendo en ese punto donde se genera la sustentación del arrastre. Entonces, ya el ángulo de ataque ya no es el original. En el ala infinita, el ángulo de ataque era este. Pero ahora, ¿verdad? Ahora el ángulo de ataque es este. Es la línea de cuerda versus la velocidad resultante, ¿verdad? Y este ángulo es más pequeño que el original, ¿verdad? Es como si estuviera viajando a un ángulo de ataque menor. Es decir, este efecto del viento hacia abajo es perjudicial, porque si el ángulo de ataque fuera mayor, estaría generando más sustentación. Pero como la velocidad del viento inducido me genera una velocidad resultante con un ángulo de ataque menor, entonces estoy generando una sustentación menor. Entonces el viento inducido es un efecto nocivo, pero no se puede evitar, ¿verdad? Tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tengo mi ala, aquí tengo mi velocidad de incidente original, ¿verdad? Pero en el centro aerodinámico yo estoy sintiendo, en realidad estoy sintiendo una velocidad resultante, que es la combinación de la velocidad incidente con el viento hacia abajo, ¿verdad? Que es la VR. Ahora, este es el ángulo de ataque inducido, es decir, yo originalmente tenía cierto ángulo de ataque, ¿verdad? Tenía cierto ángulo de ataque, pero por el efecto de la resultante, ¿verdad? Estoy agregando un ángulo de ataque adicional. Y la suma de estos dos, ¿verdad? Bueno, la resta de estos dos me da el ángulo de ataque real. Entonces, el ángulo de ataque real es menor que el ángulo de ataque original, ¿verdad? El ángulo de ataque inducido es lo que se agrega debido a los vientos hacia abajo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Significa que cuando yo voy a las curvas de CL y CD, ¿verdad? Yo tengo la curva que encuentro en el catálogo, que es el CL infinito, ¿verdad? Que es una curva CL con cierta inclinación. Pero debido al efecto de los extremos, ¿verdad? Debido al efecto del viento inducido, tengo un ángulo de ataque efectivamente menor. Entonces, significa que a cierto ángulo de ataque, si yo creía que tenía cierto CL, en realidad tengo un CL menor, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuánto baja el CL en cierto ángulo de ataque? Bueno, pues depende, análisis, ¿verdad? Un poquito complicados, aquí no se los voy a poner, les voy a poner la fórmula general nada más. Sucede que depende de la forma del ala. De acuerdo a la envergadura efectiva que nosotros definimos ayer, ¿verdad? De acuerdo al AR, que se calcula como B cuadrada sobre el área tangencial del ala, una vez que yo identifico este AR, una vez que yo tengo el CL infinito, que es ¿verdad? Lo que voy a hacer es que al CL infinito lo divido entre 1 más 2 sobre el AR de mi ala, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al CL infinito lo encogí, ¿verdad? Es decir, lo bajé. ¿Por qué lo bajé? Porque al CL infinito lo estoy dividiendo entre un número mayor a 1. Es 1 más algo. Entonces, al CL infinito, al dividirlo entre un número mayor a 1, el CL se reduce. Y se reduce significa que baja cierta cantidad. Ahora, ¿qué tanta cantidad baja? Pues depende de la R, ¿verdad? Entonces, para una ala con cierto AR, ¿verdad? Si yo hago esto en todos los puntos, ¿verdad? En todos los puntos del CL infinito y yo trazo la nueva recta, ¿verdad? Es como si la recta del ala finita fuera a una inclinación menor que la que tiene el ala infinita. Entonces, pero bueno, eso es lo que está pasando. Los vientos inducidos hacia abajo están haciendo más pequeño el ángulo de ataque realmente de lo que es y me está perjudicando. En cada ángulo de ataque le estoy bajando el CL, ¿verdad? Ahora bien, así como yo bajo la sustentación porque estoy bajando el ángulo de ataque, ¿verdad? Efectivo, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, yo tengo la fuerza. Bueno, vamos a ver. Sí, yo tengo la fuerza de sustentación del ala infinita que es perpendicular al viento inducido original. Pero por otro lado yo tengo la velocidad resultante, ¿verdad? La velocidad resultante que va a ser perpendicular
a la sustentación bueno, la sustentación generada por la velocidad resultante, ¿verdad? Es perpendicular a esa velocidad resultante incidente. Entonces, yo tengo una L original, ¿verdad? Una L infinito, y tengo una sustentación generada ya por la corriente, perdón, por el flujo modificado. Pero lo cierto es que yo tenía al inicio, yo tenía un L infinito, y yo al inicio tenía un L infinito y un D infinito. Es decir, yo tenía una sustentación y un arrastre debido a la ala infinita, ¿verdad? El arrastre es paralelo a la velocidad del flujo uniforme incidente y la sustentación es perpendicular al flujo uniforme incidente, ¿verdad? Pero ahora yo tengo un flujo modificado debido al efecto de los extremos. Entonces, debido al efecto de los extremos, ahora mi sustentación es perpendicular a una orientación distinta a la velocidad original. Pero bueno, esta sustentación modificada, ¿verdad? Tiene una componente horizontal. Entonces, esta componente horizontal es el arrastre adicional debido a los vientos hacia abajo. Si el viento hacia abajo generó esta velocidad modificada y generó esta sustentación modificada, ¿verdad? Entonces, estoy agregando una componente horizontal adicional a la que ya había. Es decir, si yo comparo lo que tenía versus lo que tengo ahora, ¿verdad? Esa diferencia genera una componente horizontal. Una componente horizontal que comparada contra el viento original, ¿verdad? Significa agregar un arrastre extra debido al efecto de los extremos. Entonces, el hecho de cambiar la dirección de la sustentación por el efecto de los extremos significa que estoy agregando un arrastre adicional. La diferencia de esas sustentaciones genera un arrastre adicional. Entonces, y a ese arrastre adicional se le conoce como arrastre inducido. Entonces, ¿qué significa? Significa que para cierto ángulo de ataque, yo siempre voy a tener cierto arrastre adicional. Entonces, si yo tengo la curva CD versus alfa para una ala infinita, ¿verdad? A cierto ángulo de ataque, yo voy a tener un arrastre adicional, ¿verdad? A cierto ángulo de ataque, siempre voy a tener un arrastre adicional, debido a los vientos hacia abajo. Entonces, si eso ocurre en todos los ángulos de ataque, ¿verdad? Entonces, en todos los ángulos de ataque voy a aumentar la curva de arrastre, ¿verdad? Entonces, la curva de arrastre se hace para arriba. Entonces, ese efecto de los extremos es nocivo, porque me baja el CL y me sube el CD, es decir, me provoca menos sustentación y más arrastre. Es decir, me va a costar más potencia vencer el nuevo arrastre y voy a generar menos sustentación, ¿verdad? Entonces, ese efecto es nocivo, pero no se puede evitar, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo modificar el CL y el CD. Entonces, la fórmula del CL, una vez identificado el AR, puedo calcular el CL una vez identificado el CL infinito. Y por otro lado, una vez que yo tengo el CD infinito, ¿verdad? Una vez que yo tengo el CD infinito, pues le tengo que agregar un término adicional. Y ese término adicional es cuánto sube el CD. ¿Y cuánto sube el CD? Bueno, pues cuánto sube el CD, el delta CD, pues depende del CL que acabo de calcular. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si la sustentación nueva me está generando un arrastre inducido, bueno, pues entonces el CL nuevo de alguna manera influye en cuánto CD adicional se generó. Entonces, el día de mañana vamos a ver un problema donde a partir de CL infinito y CD infinito, si me dan la geometría de un ala, yo voy a calcular los nuevos CL y los nuevos CD y con esos datos vamos a resolver un problema aerodinámico. Entonces mañana vamos a ver, ¿verdad? Cómo leer las curvas, ¿verdad? Cómo leer las curvas y luego cómo adaptarlas a una geometría de ala para resolver un problema. Y mañana es lo que vamos a ver el problema. Entonces voy a subir la punta de la plataforma, ¿verdad? Ya se acabó la hora, pero bueno, dio tiempo para verlo todo. Entonces, vamos a ver, materiales de clase, unidad 4, es el apunte 4.5, ¿no? Entonces, aquí está el apunte 4.5 y también está las gráficas, ¿verdad? Para distintos tipos de perfiles.
Ahí está. Entonces el apunte 4.5. Ahí está. Ahí está el apunte de hoy y el ejercicio de mañana. Ahí está. Y también tenemos la gráfica. Vamos a checar que todo esté ahí. El 4.5b. Ahí están las gráficas. Ok, ya eso es lo que vamos a usar mañana en el ejercicio. Bueno, no va a dar tiempo de dudas. Las dudas las podemos, si hay alguna duda, mañana lo vemos. De todos modos, mañana vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica todo esto, ¿verdad? Eso ya lo vemos mañana, porque ya llegamos al final de la hora. Entonces, tenemos grabación.